Compañeros, somos el equipo número 1, conformado por Víctor Manuel Barrero Campos, Pablo Samuel Núñez Romero, Isaac Hernández Montecal, Janet Hernández Santiago, Montserrat Mesa Currucho y su servidora Paloma de Jesús Patiño de Nova, los cuales les estaremos presentando un documental de la materia de Derecho Civil con el tema Las obligaciones en general. Definimos la obligación es un vínculo entre dos personas, una llamada acreedor y otra llamada deudor. Según los tratadistas modernos, definen la obligación como una relación jurídica de la cual un sujeto llamado acreedor está facultado para exigir de otro sujeto denominado deudor. La relación jurídica obligatoria origina dos facultades de orden distintos en el acreedor. Facultad de recibir. La facultad de débito. El deber jurídico del deudor y responsabilidad de cumplimiento en el deudor o en facultad de recibir u obtener en el acreedor es distinta a la facultad de exigir, ya que puede existir relación jurídica por el simple facultad de obtener, aun cuando no haya facultad de exigir. Tal es el caso de las obligaciones naturales, en las que el acreedor puede recibir el pago, pero no exigirlo mediante la acción en juicio. Contemplando el lado pasivo de la relación jurídica, encontramos como elementos independientes entre sí el deber jurídico del deudor y la responsabilidad patrimonial, para el caso de incumplimiento en el deudor o en tercera persona. Puede existir el deber jurídico sin responsabilidad patrimonial y esta sin aquel. Un ejemplo son las obligaciones naturales, las cuales son un caso de deber jurídico. Elementos de la obligación. Existen dos tipos de elementos, un objetivo y un subjetivo. Lo subjetivo es en relación al objeto. El elemento subjetivo es imprescindible en la obligación. Es deber jurídico de alguien y todo deber supone correlativamente una facultad que se presentará como derecho del objeto. En el objetivo, es decir, el objeto de la obligación, se caracteriza como prestación o como una obtención, es decir, como forma de conducta positiva o negativa. Carácter patrimonial de la prestación. Esta doctrina afirma que el contenido de las obligaciones pueden ser patrimonial. Eso quiere decir que se pueden valuar en dinero, y la extrapatrimonial, que quiere decir que no son valuables en dinero. Lo que se desprende de la tesis de Yeri es que el deber jurídico debe ser patrimonial o de carácter moral. Existe la autonomía de voluntad, que está reconocida en el código, que permite libremente a las partes contratar siempre y cuando sea lícito y posible. Esto está establecido en el artículo 1674. Estudio de Yeri. De acuerdo a Yeri, se cumple la definición de que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. El derecho público subjetivo, más que un interés patrimonial jurídicamente protegido, se presenta como interés espiritual. Se dice que cuando el valor era exigible en un juicio, la obligación era jurídicamente protegida. Un ejemplo son las obligaciones naturales, las cuales son un caso de deber jurídico sin responsabilidad patrimonial, dado que el acreedor no puede ejecutar sobre el patrimonio de su deudor, ya que esta acción está negada en juicio, para el caso de incumplimiento. Esto nos demuestra que el deber jurídico siempre es inherente a la persona denominada deudor, en tanto que la responsabilidad patrimonial puede afectar a dicho sujeto pasivo o a un tercero. Las obligaciones naturales las podemos clasificar desde el punto de vista de la doctrina romana y la doctrina clásica. La doctrina romana nos menciona que los efectos de las obligaciones naturales se manifestaban desde los siguientes puntos de vista. En los casos de pago no procede la institución en virtud de que no se trataba de un pago indebido, lo que decía una de obligación. Otro efecto consiste en la posibilidad de que la obligación natural se garantiza con alguna prenda, fianza o hipoteca.
Clasificando desde el punto de vista de la doctrina clásica, en esta las obligaciones naturales se mencionan que derivan del derecho positivo, que derivan su existencia del derecho positivo y su eficacia. Tesis de Planion. El autor llega a postular la identificación entre la obligación natural y la moral. Se inspira en la definición de Potter. Para Planion, la obligación natural no es una obligación civil carente de acción ni una liberalidad. Tesis de Ripper. El autor considera que la obligación natural, lejos de ser un deber moral de beneficencia, es un deber moral con vías de transformación. Para él, la obligación natural no es una obligación civil degenerada. Doctrina de Bonnecar. Sostiene este autor que la noción de obligación natural es exclusivamente técnica, encerrando una obligación civil imperfecta o condicional. O mejor dicho, una obligación civil virtual de doble grado. La obligación natural debe ser esencialmente distinguida por una parte del deber moral y por otra de la obligación civil impuesta, a la falta de los textos por las fuentes reales del derecho. De las obligaciones naturales y nuestro derecho. En el Código Civil del Estado de Guerrero, en el título segundo de las diferentes especies de obligaciones, capítulo primero, disposiciones generales, en el artículo 1775, que nos habla acerca de que toda obligación tendrá por objeto una prestación que podrá consistir, primero, en el bien que el obligado debe dar, y segundo, en hacer o no hacer alguna cosa. En el artículo 1776, nos dice que serán obligaciones naturales las que no pueden exigirse en forma coactiva, pero si el obligado cumpliera voluntariamente con la obligación, el pago se tendrá por bien hecho y quien lo hizo no podrá reclamar contra aquel o quien pagó. Dentro del Código Civil del Estado de Guerrero, habla de las obligaciones en sí desde el artículo 1593 al artículo 2184. La acción. Tradicionalmente se ha sostenido que cuando el autor hace valer la acción, exige el cumplimiento de su derecho. A través de la acción se ejercita el derecho de crédito, ya sea por obligaciones contractuales o extracontractuales. Los procesalistas modernos afirman que la acción tiene por objeto exigir que el órgano jurídico intervenga en un caso jurídico. Naturaleza de los derechos derivados del embargo. En relación con el tema del incumplimiento de los contratos, se presenta el problema relativo a determinar la relación jurídica del crédito cuando el acreedor embarga bienes. En este subtema se manejan diferentes figuras, entre ellas está el embargo y el remate, y son simples trámites procesales para permitir al acreedor que haga el pago. Otra figura que se encuentra es la hipoteca, que su significado lo podemos encontrar en el Código Civil del Estado de Guerrero, en el artículo 2738. De igual manera, manejan la figura de la prenda, y su significado lo podemos observar en el artículo 2693 del mismo Código Civil del Estado de Guerrero. La ejecución forzada. La obligación jurídica coactiva, es decir, su incumplimiento permite la ejecución forzada. Esta puede ser obteniendo exactamente la misma prestación o un equivalente. Un ejemplo sería que tratándose de obligaciones de dar, cuando la cosa existe en un patrimonio del deudor y no hay una imposibilidad de hecho por ocultación, el acreedor podrá obtener a través del embargo que se le entregue, ya sea que se le transmita el dominio o el uso, según hayan pactado. Ejemplo de esta las podemos encontrar en el Código Civil del Estado de Guerrero, a partir del artículo 1739 al 1769. Clasificación dualista de Planion. Este autor parte de la base de las obligaciones solo pueden ser creadas por la ley o por el contrato. Consideró que cuando las partes no crean libremente sus derechos y obligaciones mediante el contrato, es la ley la que interviene, tomando en cuenta un hecho jurídico determinado para crear distintas consecuencias de derecho. A la tesis de Planion. En el sistema propuesto por Planion, tendrá que reconocer que en el último término es la ley la única fuente de obligación,
pues el contrato produce sus consecuencias jurídicas para los autorizan o conocen. Clasificación de Bonecas. Este jurista considera que las dos únicas fuentes de las obligaciones son el hecho jurídico y el acto jurídico. Estas tienen la sola función de poner en movimiento una regla de derechos o una institución jurídica. Estas nociones tienen por objeto inmediato la aplicación En este momento nos encontramos aquí en nuestra unidad académica de Derecho. Me encuentro con el licenciado Vidal, el cual en breve le plantearía una pregunta en base a la materia civil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las obligaciones? Bien, cuando hablamos de las obligaciones nos referimos a la materia civil. Debemos recordar que los elementos de la materia civil es la capacidad que tiene un individuo de goce y de ejercicio. El goce lo adquirimos incluso antes de nacer y el ejercicio cuando adquirimos ya la mayoría de edad. Dentro del tema de las obligaciones es importante manifestar que el ejercicio de nuestro derecho civil tiene que ver precisamente con la relación contractual que nosotros adquirimos cuando generamos, por ejemplo, un contrato de compra-venta en donde hay un contratante y alguien que se obliga a contratar. Es decir, si nosotros queremos vender algo, nosotros tenemos que ser los dueños, tener el goce y el ejercicio, el usufructo de un bien mueble o inmueble, y otra persona deberá de pagar por ese derecho que tenemos nosotros a gozar precisamente del usufructo de ese bien mueble o inmueble. Muy bien, muchas gracias. Esto sería todo y hermanos, nos despedimos. Reciban un cordial saludo de parte del licenciado Vidal.